Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la tercera jornada de Rodar en Álava, que organiza la Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Muchas gracias por invitarnos a estar esta tarde aquí, que nada, que estamos aquí encantadas. Y os voy a presentar a la gente que va a componer la mesa de esta tarde. En primer lugar, Anne Zugaza, te lo he dicho mal. Me lo acaba de decir, ¿eh? O sea, en primer lugar tenemos a Anne Zugaza, que es de Bilbao, ¿vale? No es de aquí, de Vitoria, pero lleva relativamente poco tiempo en este mundillo, porque es prácticamente recién salida de la universidad, de la UPV. Lleva 3 años trabajando en esto. Ella hace sonido directo y postproducción. Y nada, voy a coger un momento su filmografía y os voy a decir, o sea, lleva muy poquito tiempo, pero ya ha hecho el documental Esto no es Hollywood, de Johnny Ibarretxe y Nere Falagan, Muerte en Amara, de estos chicos que están ahí detrás. Bueno, cortometrajes, el cortometraje Ado, el cortometraje Armata, el cortometraje Psicópatas de clase media, o sea que ya tiene mucho currículum a sus espaldas y creo que nos va a explicar muy bien cómo es ese oficio del sonido, tanto en el sonido directo como el sonido en postproducción. A su lado está Izaskun Urquijo. Me cojo los apuntes, ¿vale? A ver, Izaskun es de Vitoria. Izaskun estudia arquitectura, entonces tiene una vida anterior al cine, ella es arquitecta, es una gran arquitecta además, ha escrito también algún libro de arquitectura, pero ella recibió una llamada en un momento dado de su hermano, Paul Urquijo, y entonces yo creo que, no sé, por amistad, bueno, por amistad digo, por familiaridad, por ser la familia. Sí. Y entonces empezó a hacer, ¿qué empezaste? Con Jugando con la muerte, ¿no? O sea, ya hace. Y a sus espaldas, pues también tiene un montón de películas. Que, disculparme, pero yo creo que lo voy a decir porque lo que más define a cada una de nosotras es las películas que han hecho. Y entonces, bueno, desde 20.000 especies de abejas, voy a nombrarla la primera porque se ha estado nominada al premio Goya como mejor dirección artística. Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, también las dos del año pasado, 2 películas en el mismo año. Has hecho muchos cortometrajes también. Resalto lo de cortometrajes porque son unas grandes profesionales y también apoyan el mundo del cortometraje y hacen este cine de menos duración. Ha hecho la película Anne de David, Errementari, también de Paul, y empezaste, o sea, el primer largo que hiciste fue el largo de tu hermano, Errementari, y después hiciste Irati con él, que ahí es donde coincidiste con tu compañera, con Xabe, ¿no? Que en Errementari. Sí, es que tenéis, o sea, habéis hecho muchas películas juntas. Bueno, Xabe Hacha nace en Vitoria-Gasteiz, pero ella estudia interpretación, ¿vale? Después, bueno, continúa sus estudios en Londres, en Madrid, en Nueva York, tengo aquí apuntado, qué guay. Y en el año 2003 comienza a trabajar en la dirección de casting de publicidad y de ficción. Me he sacado su filmografía y antes lo hablábamos y es que son un montón de hojas de filmografía. Su primera película es Errementari y la última que ha hecho es El Hoyo 2. Entre estas dos, pues está Los últimos románticos, El bus de la vida, la serie Atascos, el cortometraje Los invitados de Amaya, la serie Nos vemos en otra vida, la película Yo no soy esa, El ermita, La estrella azul, que me olvidaba, qué grande. Sobre todo de noche, Poquita fe, también series de televisión, Una vida no tan simple, bueno, Irati, evidentemente, Los europeos, Cinco lobitos, no sé, no digo más. Luego nos cuentas un poco así, un poco más de todas, ¿vale? Que será más mayor, entonces. Más tiempo. Y con Izas, sí, con Izas hemos coincidido en Rementari, la primera de las dos, y luego en unas cuantas.
Sí, he visto que teníais ahí muchas películas juntas. Bueno, pues estamos aquí 4 mujeres que amamos el cine y que vamos a hablar de cine, si os parece, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que tenía para vosotras es, ¿cómo veis la situación actual del cine vasco en estos momentos y sobre todo con respecto a épocas anteriores? Y casi hablo de una época anterior hasta que han llegado los incentivos fiscales, ¿vale? Porque ya sé que ayer hubo una mesa de los incentivos fiscales, pero es que no nos queda otra manera que meter eso hacia nuestro cine, porque ahora mismo es lo que más nos está afectando. ¿Hay una burbuja? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué os ha afectado a vosotras todo este tema de los incentivos fiscales? La que queráis. Iza, si quieres empezar tú. Sí que se comenta que ahora este cambio ha hecho que mucha gente, a nivel estatal, productoras, incluso de fuera, vengan, pero que puede ser que sea un boom porque, quiero decir, los demás también aprenderán a cómo se hace esto y entonces seguramente de otras comunidades españolas, pues en lugar de venirse aquí podrán hacerlo en la suya propia, ¿no? Cuando aprendan o cuando consigan hacer esto. Y es lo que se comenta un poco, ¿no? Que esto es el momento y que luego pues probablemente pase eso de que todo el mundo quiere venir aquí. Otra cosa es que sí que ha cambiado, pues respecto a hace 8 años, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, empecé con Paul, con Arrementari, 8 años, no sé cuánto ha pasado, 9. 2016, ¿no? Por ahí Claro, fue. empezamos en el 16 o 15 a preparar. Bueno, pero yo recuerdo incluso cuando hacíamos los cortos, ¿no? Que cada vez que Paul ganaba un corto, porque yo empecé con mi hermano Paul, pues yo era arquitecta y entonces él me pedía que le ayudase en los cortometrajes y luego ya después me ofreció hacer Arrementari, ¿no? Pero bueno, yo venía de otro mundo y mi intención no era dedicarme a esto, pero bueno, así sucedió. La cosa es que cuando Paul hacía cortometrajes, recuerdo que él iba ganando algunos premios y siempre, cada vez que ganaba, su reivindicación era necesitamos subvenciones, necesitamos que ayudéis al cortometraje o al largometraje, ¿no? Era como siempre como esa reivindicación. Y luego han pasado pocos años, hicimos Arrementari, fue Andía, ahí se vio como, porque el gobierno vasco, por ejemplo, nos dijo en su momento, yo a veces lo suelo decir, nos decía como no sabemos cómo lo habéis hecho, porque realmente no había esas ayudas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, parece, o mi percepción es que se ve que hay un camino que se puede seguir o al que se le puede ayudar, ¿no? Desde el gobierno, etc., y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Se empieza a ver que se puede crear aquí esa industria y ya, sobre todo estos últimos, ahora cuando se ha creado esto, pues sí hay un cambio que, ahora comentaremos, importante. ¿Estáis notando más trabajo? ¿Os llaman mucho más? ¿Tenéis que decir que no? Sí, o sea, a mí, por ejemplo, los últimos meses, yo ahora mismo estoy en la previa de la tercera película de Paul. O sea, yo vengo de estar preparando la peli. Empezamos a grabar en enero y estamos en la -4, de hecho. O sea, tenemos 2 semanas de Navidades que paramos, pero en fin, estamos. Y yo estos últimos meses he rechazado 4 películas, ¿no? Para ahora. Quiero decir que la gente llama y te llama para hacer películas igual mexicanas que te vienen, de hecho hoy me han llamado y te tienen que llamar, dime cuándo te puedo llamar, que me van a ofrecer una película. Quiero decir, es como bastante, ahora es algo nuevo eso, pero no solo ocurre eso, sino que ahora yo, por ejemplo, que voy a hacer esta película de Paul, de repente lo he pasado mal y luego igual lo hablamos a la hora de conformar el equipo y he conseguido crear mi equipo propio de siempre, que es el que quiero, pero me ha sucedido que en agosto yo les llamé, ¿no? A todos, pues para preparar, oye, que tenemos la peli, que tenemos tal, pues al carpintero, al escultor, al pintor, a las ambientadoras, al ayudante, al regidor. Sí, todos que sí, ¿no? Y hablando un poco de las condiciones, cuáles serían más o menos y tal. Pero luego han pasado septiembre, octubre, claro, sin saber, porque estas películas ocurre eso, sabes que vas a hacer la peli, sabes cuándo empiezas a rodar, pero igual el director de producción se incorpora tarde, y entonces no sabes cuáles son las condiciones, no sabes qué le puedes ofrecer realmente a tu equipo. Entonces ha llegado septiembre, octubre y de repente en noviembre era como mi equipo se empezaba a ir porque les estaban ofreciendo otras películas. Entonces, claro, yo iba llamando a mi equipo y, bueno, venga, que ya sí, ya más o menos tenemos las condiciones, tal, sería. Me dice, bueno, pues a ver cuáles son las condiciones, porque claro, Izas,
nosotros somos mercenarios, ¿no? Me dicen. A ver qué se nos ofrece. O sea, igual me decían, nosotros queremos el proyecto, queremos contigo, queremos hacer la peli de Paul, pero a ver qué se nos ofrece, porque, claro, ahora, como han venido estos proyectos de fuera, los sueldos están subiendo, las condiciones que les ofrecen en otras producciones son mayores, y entonces tienes que jugar un poco entre seducirles con el proyecto y con el trato y con otra serie de cosas, y al mismo tiempo tienes que subir los sueldos, ¿no? Que es algo que hasta ahora pues no. Entonces es un poco la dificultad, pero y la facilidad tiene. Jo, pero el está muy guay, ¿no? Que haya, está fenomenal, que haya tanto trabajo. Nuestros sueldos también suben. Para todas, que suban los sueldos, está muy bien, porque siempre nos hemos quejado de eso. Y sí que es cierto que en el nuevo convenio ya ha subido No, y de bastante hecho, me imagino diría- que se estarán respetando, ¿no? Claro, de hecho, yo me acuerdo ahora cuando estaba el año pasado nominada a los Goya, que hablaba con el resto de los nominados, ¿no? Que éramos los 4, bueno, éramos 5, pero nos juntamos 4 cuando nos juntaron para conocernos y tal, antes, y entonces hablábamos de los sueldos. Y entonces, claro, el mío era irrisorio. Me decían, pero ¿cómo? No, no, no. Tú mínimo tienes que cobrar casi el doble. ¿No? Y eso como mínimo, o sea, y era como... Y te contaban, claro, decías, no, no, pero es que nosotros no hemos tenido esa industria. Entonces, partimos de otra... Estábamos, o estamos todavía en otro nivel, ¿no? Pero ya se va acercando, pero no solo en los sueldos y otras cosas, sino también en la forma de organizarnos. O sea, de repente dentro del equipo empiezan a surgir otras figuras más específicas que se ocupan solo pues, de cosas más concretas y eso facilita también. Lo que pasa es que sí que dicen siempre que nosotros en el País Vasco somos más todoterreno, ¿no? Que al final sacamos el trabajo adelante, ¿no? Sea lo que haya que hacer. Sin embargo, igual en otros sitios es como, no, yo solo hago esto o yo solo, bueno, en fin. Sí, en los equipos de rodaje, o sea, cada jefe de equipo tiene una serie de gente prácticamente a su cargo están. Y entonces, por ejemplo, Izaskun, ¿qué equipo lideras? ¿Qué número? Para que os hagáis un poco la idea de la cantidad de gente que tiene que ya tener controlado en su equipo de arte. Claro, ¿Cuánta gente lideras en el equipo de arte? Depende qué película, por ejemplo, cuando hicimos, sobre todo de noche, ¿no? O un Anne, por ejemplo, o una Nora. En estas películas suelo tener 2 personas en rodaje, atrecista de rodaje y auxiliar, que siempre están en rodaje todo el rato. Mínimo tienes un atrecista de avance y un auxiliar de avance, que son los que construyen o los que montan los decorados. Una regidora, que es la que lleva el tema del dinero. Así como básico, bueno, un poco, número más o menos. como puedo tener mínimo 6 o ahora que tengo como 20, ¿no? Porque tengo carpintero, pintor, escultor, auxiliar de escultura, auxiliar de pintura, 2 atrecistas de avance, 2 auxiliares de avance, un atrecista de rodaje, un auxiliar de rodaje, una regidora que controla el dinero y otra auxiliar, un ayudante, un ambientador, otra auxiliar. Quiero decir, ya, claro, es que, y todo eso, claro, bueno, luego hablaremos de esto, pero claro, todo el rato tienen que tener material para trabajar. Entonces, tu labor, por una parte, te facilita tu trabajo porque puedes delegar en gente que sabe hacer muy bien lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo, cada día, todo el rato, yo tengo que asegurarme de que esas personas tienen que hacer algo para hacer. Entonces, todo el rato es como, vale, diseños para los de construcción, diseños para los de pintura, para los de ambientación, referencias. Entonces, es como un constante de que, sobre todo, que no les falte qué hacer, porque eso es lo peor. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea, ¿no? De lo que es un equipo de rodaje, ¿no? Un equipo, en este caso solo de arte, pero imaginaros por departamentos, o sea, cada departamento tiene el suyo, dirección tiene el suyo, producción tiene el suyo, quizás en producción son el equipo más numeroso, ¿no? Sonido también tiene el suyo, ¿no, Anne? Entonces, cuéntanos un poquito, Anne, cuéntanos un poquito tú cómo ves la situación actual del cine vasco y si habéis notado mucho cambio con la introducción de las nuevas ayudas en que tenéis muchísimo más trabajo desde la empresa en la que trabajas también.
Pues yo puedo decir que prácticamente me incorporé cuando la ola estaba empezando a crecer, con lo cual no sé si llamarlo suerte o circunstancial o como quieras llamarlo, pero entré de prácticas en la empresa donde ahora estoy trabajando y creo que no es casualidad. Y eso, desde que entré, pues eso, ha habido un montón de oportunidades, sobre todo en mi caso para formarme, porque es que no han hecho más que entrar proyectos, ¿no? Y entonces, para la gente de mi generación, la verdad es que ha sido una grandísima oportunidad que haya empezado a surgir todo esto. Y bueno, porque también hay más hueco, ¿no? Para buscarse cada una el suyo. Entonces, bueno, pues en principio parece positivo. Y hay más oportunidades para la gente joven, ¿no? Que estáis arrancando en todo esto, porque siempre era muy difícil arrancar en esto. Hay más oportunidades ahora. Bueno, yo todo el input que tenía desde la universidad, pues eso, de si hay trabajo, de no hay trabajo, tal, todo lo que recibíamos es que era una rueda muy complicada en la que entrar, que bueno, que había que moverse mucho para conseguirlo y creo que en parte todavía sigue siendo así, pero al haber más espacios que ocupar, quizás es algo más sencillo, ¿no? Buscarse esos huecos, pero sí que es verdad que esto es un trabajo de red de contactos, ¿no? Y hay que buscársela igualmente. Bueno, Isabel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Porque tú también has empezado, 2003, empiezas en esto, ¿no? Como dirección de casting. Sí, yo empecé también por casualidad. Yo estaba en ese momento en Madrid y estaba trabajando en un bar y venían dos directoras de casting todos los días a tomar café. Y entonces alguna vez me decían, vente, tenemos un casting tal. Y yo iba a hacer casting, hice muy pocos porque realmente lo pasaba fatal, no lo disfrutaba, pobres actores. Pero sí que lo que más me interesaba es lo que pasaba detrás. Entonces yo un día les dije a ver si podía ir a ver un casting como lo hacían ellas. Me dijeron, pues mira, mañana tenemos uno. Fui, yo llegué a la sala y me dijeron, mira, aquí le das a grabar, aquí le das a parar. Y se fueron y yo, ¿pero qué hago? Y era un casting de abuelos para un supermercado y me dijeron, que hablen, que hablen. Entonces, claro, me tiré pues como media hora hablando con cada abuelico que venía al casting. Fue un casting que obviamente no pudieron verlo, vemos la publi te aguantan 10 segundos de prueba, no te aguantan una prueba larguísima. Y me gustó y me quedé, estuve un montón de años en Madrid haciendo publicidad. Me cansé de la publi es agotadora y quería hacer ficción y justo, pues gracias a Paul, me llamo Paul y hicimos Herramientari y a partir de ahí pues continuamos. Lo que decías antes de la burbuja, o sea, creo que sí que hay, pero a nivel estatal, no solamente aquí. Aquí que se hagan más películas, para mí es pues una muy buena noticia, que se haga mucho cine vasco, cine en euskera, que se apueste por él. Hace unos años, yo, por ejemplo, amigos míos de Madrid son muy fans del cine vasco. Y me dicen, qué pelis más chulas se hacen, qué guay. Van al cine a verlo. Y hace unos años me parecía muy raro que gente en Madrid fuera a ver una película en euskera o en Sevilla o en Badajoz. Y ahora no, eso se ha abierto. Yo creo que se hace buen cine y tiene su fama. En cuanto a las producciones que vienen de fuera, yo tampoco he notado un gran aumento, por lo menos en mi trabajo. Sí que hemos tenido que decir que no a alguna película, pero porque también estas producciones que vienen de fuera, que vienen, por ejemplo, de Madrid, ya vienen con la mayoría del reparto hecho. Entonces, aquí lo que hacen es rellenar personajes pequeñitos. Entonces, pues es una pena, pero es lo que pasa. Entonces, sí que tenemos más trabajo a nivel de producciones vascas, más que de... Es que con respecto a lo que acabas de decir, Lande Lotaola en la mesa del lunes se quejaba de que no llamaban a los actores locales. Decía, los técnicos están... Eso es. Técnicos están que no llegan a todas las producciones que quieren.
y de que, sin embargo, a los actores que vienen con los equipos cerrados. ¿Eso sí lo estás notando también tú? A ver, sí, porque luego veo las películas o sé quiénes están en las pelis. Cuando nos han llamado de 2 producciones de Madrid, pues sí, te dicen más o menos, incluso hay algunas que ya han hecho el reparto en Madrid y te llaman para que hagas personajes chiquititos de reparto o hagas pequeñas partes. Nosotros no lo hemos hecho. Sí que es verdad, hay veces que hay perfiles, a ver, esto es muy pequeñito, somos menos, hay menos actores, y sí que hay determinados perfiles que son más complicados encontrarlos todos aquí. Pero aún así, ojalá pase que vengan muchos a rodar hasta que los vecinos os canséis de ver rodajes por la calle y os corten las calles, pero que se animen también a contratar a los actores y actrices de aquí. Sí, porque ¿cómo te planteas tú esta dirección de casting? O sea, ¿cómo trabajas con las directoras y con los directores? Y sobre todo con los directores de producción. ¿Y cómo entras en ese proyecto? Porque tú eres de las primeras que entran en el proyecto, que entras incluso antes que Arte muchas veces, ¿no? Que también es de las primeras en entrar. Sí, el equipo de casting somos los primeros en arrancar un proyecto. Nos llaman, pues a veces te puede llamar el productor o un director de producción y a veces te puede llamar el director o la directora. Entonces, bueno, nos llaman, nos mandan un guión, lo leemos. Después de esa lectura tenemos una charla con el director o la directora. Ahí nos cuentan un poco su visión, ya no solo de la película, qué quieren contar en la película, ese universo, sino, bueno, y sobre todo lo más importante, los personajes, ¿no? Cómo ven los personajes, cómo se los imaginan. Hablamos un poco sobre esto. Después de esa charla me vuelvo a leer el guión unas cuantas veces más. Y ahí empezamos a montar unas propuestas. Lo que tenemos que hacer un poco es meternos en la cabeza del director o de la directora, entender qué es lo que quiere. Estas propuestas se basan un poco en eso, en actores y actrices que creemos que se acercan, aunque siempre, somos un poco así, siempre metemos también alguna opción que se aleja un poco de esa primera idea, pero que puede aportar algo muy interesante, porque al fin y al cabo nosotras con el casting también lo que hacemos es dar nuestra visión del proyecto. Y eso, bueno, me voy a liar, pero bueno, sí que somos las primeras en empezar una película. De hecho, yo creo que la película empieza en el casting porque es la primera vez que esos diálogos que están escritos los empieza a decir un ser humano, cuando se empiezan a poner caras a los personajes. Entonces ahí arranca. Hay muchas veces que se cambian cosas en los guiones por cosas que han pasado en el casting, o que, por ejemplo, hay personajes que están escritos para hombres y decimos, oye, ¿y por qué tienes un hombre? Igual puedes ser una mujer. O que es algo con lo que estamos peleando muchísimo también, en la diversidad. Pues ¿por qué no va a haber una actriz negra aquí en este personaje? O ¿por qué no puede ser, yo qué sé, no ir a lo... Hay veces que hay guiones, te encuentras guiones que son la mayoría hombres y hay personajes que es como, ¿y esto por qué no lo voy a hacer una mujer? O al revés, hay personajes. Entonces, pues bueno, que sí que me lío. Que hay muchas veces que durante el proceso de casting se pueden cambiar frases del guión, se pueden cambiar personajes, género y un montón de cosas. O sea, a mí me pasa que cuando estoy escribiendo algún guión, Sí. hay personajes en los que le pones cara, pero vamos, en la primera frase ya Sí. lo tienes clarísimo, ves la cara. Pero hay personajes que no, que soy incapaz de verle la cara. Me parece dificilísimo. Y lo que tú dices, o sea, y además que pueden cambiar, o sea, que igual lo tienes muy claro que es un hombre, pero es que en la segunda, en la V2 de guión ya le estás poniendo una cara de una mujer. Sí. No sé, o sea, si eso os suele pasar a vosotras. O sea, es que lo que estás contando me parece muy interesante, de que podéis llegar a cambiar incluso personajes en un guión, ¿no? Sí, sí nos ha pasado. Ha habido películas, por ejemplo, en una que era de policías y así, había un personaje que era una mujer, eran mujeres negras que venían con una historia tremenda detrás,
y había una muchacha que nos impresionó mogollón también por su físico, tenía un físico súper especial. Ella hizo súper buena prueba, pero tenía una energía y algo muy diferente al personaje que estábamos buscando. Nos dimos cuenta que no era ella, pero nos encantó. Y al director también le gustó mucho, entonces dijimos, bueno, pues tenemos este personaje que es un tío, que es un macarrilla, no sé qué, pues puede estar guay meter a esta que es una macarrilla. Y nos lo compró y lo hicieron. Pero y en más cosas ha pasado eso también, ¿eh? O lo que decías antes de que a veces escribes A mí me pasa cuando leo un guión, yo voy pensando y ya se me van ocurriendo pues, actores que ya conozco, voy pensando... Y hay otros personajes que los leo y digo, uy, no tengo ni idea quién puede ser. Incluso empezamos a hacer casting, empiezas a grabar gente y te das cuenta de que no va por ahí. Menos mal que también tenemos tiempos para trabajar. Entonces de repente es como, uy, no, este personaje no va por ahí. Tienes tiempo a recapacitar, a pensar qué falta, qué no. Y empiezas a llamar gente que no tiene nada que ver con lo que estabas llamando. Y por ahí aparece a veces. No sé si me... No sé, a veces me... Sí, no sé si me explico o no. Voy Sí, con sí, Ane. sí. Vale, yo tengo una pregunta. A ver, en el rodaje muchas veces se presta menos atención al sonido directo que a la imagen, ¿no? Esto seguro que lo has escuchado muchas veces. Es que nos da igual el sonido, es que siempre... Los de sonido son los que pasa un avión y hay que repetir por qué ha pasado un avión en ese momento. Y la toma te ha quedado genial, o sea, quiere decir que es perfecta por actores, perfecta por fotografía, y sin embargo siempre sois un poco el pincho que tenemos ahí en rodaje de, venga, hay que repetir. ¿Esto es así? Sí, bueno, a ver, todos los departamentos quieren hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Y nosotras también. Entonces, como el sonido es 360 y nos coge por todas partes, pues a veces llevamos esa cruz encima y a veces es un poco molestito también, pero tenemos que asegurarnos de que entregamos el mejor material posible a la postproducción, porque luego eso va a ser la materia prima con la que se va a trabajar y con la que se va a hacer la mejor pieza posible. Entonces sí. Pero entonces se puede doblar, ¿no? Esto es la de la arreglamos en postproducción, esta me encanta. Arreglamos sin postproducción. Es verdad, en sonido se pueden arreglar muchas cosas. Sí. En imagen no, pero en sonido se pueden arreglar muchas cosas. Sí. No, a ver, yo entiendo que todos los departamentos pues hacen sus peticiones para poder hacer su trabajo lo mejor posible. A veces también nosotras, al ser equipos más pequeños también, pues bueno, pasamos un poquito más desapercibidas, pero bueno, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, aunque pues a veces es verdad que intentamos pinchar un poquito, ¿no? Para que también nos cuiden como a cámara. Eso no va a pasar. Eso va a ser difícil que pase. Bueno, en esta mesa da la casualidad, porque es por casualidad de que somos todas mujeres, o sea, no ha sido provocado, no es por el cupo que tiene la asociación ni nada que firmar que seamos mujeres, no, es casualidad de que todas seamos mujeres. ¿Creéis que cada vez hay más técnicas en la industria, en los rodajes? ¿Y cómo valoráis esto que nos está pasando? Izas, por ejemplo, o sea, porque tú estás en un departamento, porque es que antes los departamentos que ocupaban las mujeres en los rodajes era ser script, de vestuario, de maquillaje, porque directora de arte no era, había director de arte, ¿no? O sea, era muy difícil encontrarse una directora artística. Entonces, ¿cómo veis esto que nos está pasando? ¿Bien? Sí, bueno, yo a la hora de elegir el equipo, o sea, no me suelo fijar en el género, ¿no? Nunca, pero en la persona sí. Sí que veo diferencias sobre todo en los directores, directoras, ¿no? Que de repente hay más directoras y entonces cambian las historias, ¿no? Ahí sí que veo cómo se enfocan, ¿no? Cómo lo que se quiere contar y cómo se cuenta, ¿no? Eso ahí sí, porque al fin y al cabo, bueno, pues si antes el cine lo hacían los hombres, porque bueno, pues porque eso estaba así establecido, ¿no? Y de repente la mujer también
tiene esa oportunidad o esa opción o ya se normaliza, pues entonces cada uno al final escribe o habla sobre aquello que le inquieta, ¿no? Y al final, pues una mujer hablará de ciertas cosas y eso ahora está pasando, ¿no? Y tiene esa mirada y, en fin. Entonces, muy positivamente. Yo, para mí, es bueno, pues cuando he hecho la dirección de arte en películas como 20.000 especies de abejas, por ejemplo, ¿no? Pues se tratan pues, temas quizás que hasta ahora pues, yo en un guión no las había visto, o con Lara Izaguirre también, quizás, ¿no? Pues la manera que tiene de contar. Yo en mi equipo sí que puedo notar ahora diferencias. Bueno, sí, es que claro, hay cosas, claro. Yo, por ejemplo, ahora es verdad que como ambientador o ambientadora quería una persona que es una chica, ¿no? Una chica que es muy buena y que hace muy bien. Pero ella quiere ser escultora y quiere ser pintora. Y entonces me decía, Izas, es que aunque sea bájame de rango, ponme de auxiliar, pero es que quiero aprender. O sea, es que ella es muy buena, pero ella quiere estar en taller. Y entonces era como, jo, pero es que tú eres súper buena ambientadora, me va a dar un momento de tranquilidad. Y era, jo, Izas, pero es que quiero... Y digo, vale, pues nada, ¿qué quieres? ¿Auxiliar de escultura o de pintura? No, de escultura. Pues, y eso está haciendo. Ahora está como auxiliar ahora mismo. Sin embargo, como ella ya no iba a hacer la ambientación, que es la decoración, pues más las cositas, no es el construir el espacio, sino ya es pues colocar aquí estos vasos, está por colocar, yo qué sé, pues ¿no? esos abrigos ahí, tal, la tela azul. Pues ahora he cogido a un chico que se llama Toño y para mí también es raro que ese espacio lo ocupe un chico. Pues bueno, pues porque generalmente tengo más amigas que se preocupan de la decoración en sí. Y yo soy arquitecta, que en la arquitectura hay muchos chicos, ¿no? Que, en fin, éramos 50-50. Pero, por ejemplo, en ese sentido sí, ¿no? Chicas que quieren estar en taller y entonces hay... Y de hecho, esta quiere ser jefa de construcción, ¿no? O sea, entonces hay chicas que ahora quieren esto y está esa opción, que antes no había. Sí, porque están cambiando los rodajes de la incorporación de las mujeres a ciertos puestos. No hablo de etiquetas, no vamos a etiquetar lo que esas miradas diferentes, que ese cine de mujeres que se está haciendo ahora. El otro día hablábamos de que no teníamos que etiquetarlo, ya está bien, pero están cambiando los rodajes porque siempre en los rodajes había una jerarquía muy impuesta y que es necesaria muchas veces, ¿vale? Es una jerarquía totalmente piramidal. Entonces, con estas incorporaciones, ¿están cambiando las cosas? Que se habla mucho de que están cambiando las cosas en los rodajes. A ver, yo hablando de mi experiencia, yo sí que cuando empezamos Rementari, que pues para mí era un mundo nuevo. Yo lo estaba haciendo por mi hermano, pues yo digo, por el amor al arte y a mi hermano. Y yo no sabía cómo era un rodaje, no sabía de qué iba el cine, tampoco me interesaba demasiado. Y eso ahora sí me interesa mucho. Pero bueno, eso ocurrió así. Y entonces, bueno, yo lo que tuve que hacer es organizarme todo, diseñar todo, sin saber. Y de hecho, ahora mismo el método que uso es el mismo, que es el mío propio, pero que no sé alejará mucho de lo que hacen el resto de los directores de arte, creo. Pero bueno, yo me hice como diseñar todo, organizar todo y tal. Y lo que me ocurrió es que yo tenía un ayudante hombre y un jefe de construcción hombre. Y entonces yo hacía ciertas propuestas, pero como ellos eran chicos y eran mayores que yo y tenían mucha experiencia, pues ellos siempre, a veces, me daban ese mensaje de Izas, en el cine no se hace así. Y era como, yo muchas veces les decía, ya, pero es que nosotros no vamos a hacerlo así, porque yo lo he preparado así y ya es como que ya no hay tiempo, o sea, es que el tiempo no hay, ¿no? Pero había cosas que sí que yo dejaba de hacer, por ejemplo. Pues yo decía, pues yo necesito juntar a todo el equipo de arte y explicarles a todos el proyecto. Y luego ya mi ayudante le explicará a los de, yo qué sé, a los atrecistas, no sé qué, el atrecista al auxiliar y lo coordinarán. Pero yo necesito contarles el proyecto a todos. Porque si solo se lo cuento al ayudante, el ayudante ya no va a dar mi versión, va a dar mi versión más su versión. Si luego ese ayudante, ¿no? O sea, a quien se lo ha contado tiene que contárselo a su auxiliar, es que ya estamos distorsionando la historia, ¿no? Y no digo que no haya que aportar todo el mundo, pero es muy importante que la idea, ¿no? Y además nosotros para eso, yo es lo que tengo que hacer, ¿no? Hablar mucho con director, directora, pues lo que decía Chávez,
¿no? Que te transmita qué es lo que quiero contar, qué historia, cómo son los personajes, cómo es su mundo, porque tú luego tienes que hacer que eso se cuente también con lo que se ve, más allá de los personajes, ¿no? Con los objetos, con los espacios, en fin, con los colores, con la densidad, con el vacío, ¿no? Con todo eso. Y entonces, por ejemplo, eso sí que me acuerdo, que yo dije, quiero que nos juntemos, y eso no hace falta. No, olvídate, tú cuéntamelo a mí, ¿no? Mi ayudante me decía, y yo ya les diré. Pues porque realmente él no creía en mí, no creía, pues porque yo era chica, era más joven, era inexperta, era la hermana del director, pues un montón de cosas, ¿no? Y entonces, pues ahora es el día que hoy, pues sí, pues en este proyecto cojo a todos, y todos me lo agradecen y dicen, es que esto no lo hace nadie. Y digo, pues es que si esto es mucho mejor, ¿no? O sea, tú juntas a todo tu equipo, le vas contando y encima todos aportan cosas, que luego no significa que el auxiliar le va a mandar al ayudante, ¿no? Porque el auxiliar va a tener que hacer lo que le diga el atracista, que es lo que le diga a mi ayudante, que es lo que le diga yo. O sea, porque tiene que tener esa coherencia. Pero, joder, qué interesante es que nos juntemos todos, como decimos el otro día, y yo les voy contando por decorado y les digo, mirad, y hago unos informes y les voy diciendo, mira, esto es esto tal, porque aquí ocurre no sé qué, y aquí tenemos que construir esto, pero vosotros tendréis que ambientar esto siempre con esta, pues que sea un espacio denso, porque aquí lo que está ocurriendo es que la naturaleza X no sé qué, ¿no? Y entonces todo el mundo está entendiendo el proyecto, y todo el mundo además lo está viendo, porque lo que ocurre muchas veces es que los auxiliares no saben ni qué película están haciendo. Les dicen, no, pinta esto. Y no saben si tiene que pintar lo que parezca de una manera o de otra, que tenga un sentido u otro, ¿no? Entonces, quizás es verdad que las mujeres tendemos más a, bueno, pues a cuidar o a unar o no sé. Y en eso yo sí que estoy notando diferencia. Es que es importantísimo el trabajo en equipo, ¿no? Por lo que estás contando. El trabajo en equipo es fundamental en todo lo que hacemos. Y, ¿sabe, cuál es el trabajo, o sea, me he apuntado aquí, cómo es el trabajo que tienes con los representantes de los actores, que es otro mundo, directamente? ¿Habláis siempre o sea, vas directamente hacia los representantes, trabajas solamente con los actores principales, reparto, hacéis figuración también, o sea, pequeñas partes? En definitiva, ¿y cómo es ese proceso, ¿no? No el de selección de los actores, sino cómo llegáis a que ese actor trabaje o esa actriz trabaje en la película? A ver, con los representantes trabajamos siempre, son una pieza indispensable para mí en esta industria. Nosotras cuando tenemos un proyecto lo mandamos a los representantes. Ellos nos hacen propuestas también de actores, además ellos también están en continuo movimiento y van fichando gente nueva. Entonces tenemos pues una relación fluida y muy buena. Nosotras personalmente con los representantes los necesitamos mucho. ¿Y qué más me habías preguntado? Perdóname, Sonia. ¿Cómo trabajamos con los actores? Sí, ¿cómo trabajáis representantes, actores, para que ese actor esté en la película? Porque muchas veces hay películas que no pueden arrancar, se tienen que retrasar porque el actor está haciendo otra película, entonces hay que esperar por esa actriz o por ese actor, o en un momento dado no quiere estar ahí. Vosotros lo veis para un personaje, sin embargo, esa actriz pues no quiere hacer ese personaje. ¿Cómo es toda esa relación que tenéis hasta que firman directamente con la película? Que se retrasen rodajes por los actores, pues igual se retrasa, o sea, yo hablo también desde mi experiencia, igual se retrasa por Javier Bardem o Penélope Cruz o algo así, pero pues desgraciadamente todos somos imprescindibles. Retomando con los representantes, ellos nos hacen unas propuestas. No solamente hacemos casting a los actores que tienen representante, porque hay muchísimos que no tienen. Entonces, pues tenemos una base de datos. Actores que estáis aquí, os podéis apuntar en la base de datos para teneros fichados. Y en base a esa base de datos nos van apareciendo actores tanto que tienen representante como que no. A los que más nos encajan les llamamos para hacer una prueba, les mandamos unas separatas. Las separatas son como diferentes secuencias de un guión, dependiendo si son protagonistas, secundarios o reparto. Por ejemplo, para un protagonista podemos mandar hasta 4 secuencias del guión para que ellos se preparen.
Para un secundario, pues también 2, 3 separatas o reparto pues una separata. Les mandamos estas separatas, les dejamos un tiempecito para que se lo preparen, a veces más, a veces menos. Hay películas en las que les hemos dejado hasta 10 días porque era una prueba bastante complicada. La Estrella Azul, tenían que aprenderse una canción y un texto, entonces hay otras veces que igual no contamos con tanto tiempo y tenemos que hacerlo más rápido, pero bueno, entonces ellos, los actores, se aprenden ese texto, vienen al casting y ahí empieza lo bueno, empieza lo bonito. Vamos trabajando esa secuencia y vamos trabajándola de diferentes formas. Nosotras personalmente no solemos trabajar las secuencias muchas veces tal y como están escritas, porque al fin y al cabo eso es algo que va a rodar un director a su forma y a mí me da igual. A mí, como yo voy, lo que yo necesito ver es si este actor, esta actriz que ha venido al casting puede encarnar al personaje que estamos buscando, si tiene esa energía, si es buen actor, si es buena actriz, si es esa persona. A mí me pasa muchas veces que estás grabando y hay momentos que es como, y te quedas como, porque acabas no sé, yo pienso que he tenido la suerte de presenciar una interpretación maravillosa, me he olvidado que es un actor o es una actriz, he visto a un ser humano, que es lo que, al fin y al cabo, lo que yo voy buscando en el casting, no ver actores y ver a seres humanos que forman una película, ¿no? Y en cuanto a las separatas, o sea, trabajamos diferentes maneras. Un personaje en una película puede empezar aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí y acaba, no sé, puede acabar aquí, guay, o el pobre acaba abajo. Entonces, en ese casting, en ese rato que tenemos, también dependiendo un poquito cuántas separatas tengamos, pues igual estamos una hora, si es un protagonista, trabajando, y en esa hora tenemos que intentar condensar un poco todo y ver a ese personaje cómo está aquí, cómo está aquí, cómo está aquí, y vamos probando de diferentes formas la escena, pero no solemos hacerla tal y como está escrita en el guión. Improvisamos muchísimo también. Otra pregunta con respecto a lo que estás contando. ¿Los actores noveles son más difíciles de vender? ¿Tenéis imposición a veces de ciertas plataformas, cadenas de televisión grande? ¿Hay esa imposición por estas caras conocidas que piensas que te van a vender la película? Aunque, bueno, a veces sí es verdad, esto no es una ley escrita porque hay actrices y actores muy, muy, muy conocidos que no han vendido la película. Está comprobadísimo, pero parece que sí, que tienes que meter ciertas caras en ciertas películas porque van a ir a taquilla y entonces esto vende más y en el cartel solamente vamos a poner a estos actores, a estos no, porque no les conoce nadie y no venden. ¿Tenéis ese tipo de...? Sí, a veces sí. Nosotras yo creo que tenemos mucha suerte porque la mayoría de los proyectos en los que estamos o para los que nos llaman buscan un poco caras diferentes o caras no tan conocidas. Pero sí que hemos tenido varios proyectos en los que te dicen, aquí tenemos que meter no sé cuántos famosos. Normalmente un proyecto ya te llega con los protagonistas si son tan famosos. O sea, te viene, pues este va a ser Luis Tosar, este va a ser Antonio de la Torre, eso ya te viene. Por ejemplo, ahora estamos con 2 series, en una de las series es como todos famosos. Y hay 200.000 personajes, es la segunda temporada y yo ya no sé dónde sacar famosos, porque creo que han pasado todos por ahí, que es como... Y bueno, y en cambio, la otra serie es como, no quiero ni una cara conocida, no quiero un famoso. Nosotras, yo personalmente, disfruto mucho más con esta segunda opción que te permite ver a un montón de gente súper talentosa que está por ahí. Y el otro, pues bueno, es también un trabajo un poco más, digamos, pues de llamar al representante y decir, oye, ¿está libre Manolo Solo para rodar? Sí, pues venga, está libre tal. Entonces, ¿difícil vender a un actor novel? Si por actor novel entendemos jovencitos, ahora mismo no es difícil porque hay un montón, se está rodando muchísimo, hay un montón de rodajes con gente joven. Entonces,
A los jovencitos es mucho más fácil colocarlos porque sí que hay esta cosa de vamos a descubrir. Pero también hay actores noveles con 50, 60 años 50. porque igual se han movido en circuitos teatrales, no en audiovisual, y ahí sí que es complicado. O sea, para ciertos personajes importantes es complicado. No es el caso, por ejemplo, de Paul, con Paul o con David, con Sañudo, que a ellos les interesa bastante menos el tener caras conocidas y siempre les gusta meter gente no conocida, y eso es muy guay. Entonces, es difícil, para los jóvenes no, de una edad, para los jóvenes a partir de 30, 40, es un poquito más complicado, sí. Sí, es cierto, las películas que tienes, o sea, en las películas que tienes, o sea, hay un poco de todo, ¿no? O sea, bueno, por irme a La Estrella Azul, o sea, Jaime Lorente, que es que está ahora mismo, pero cuando dio La Estrella Azul yo no le había... No le, Pepe, Ay, me he asustado Pepe. yo, Jaime Lorente, ¿quién Sí, es? digo yo. Pepe, Anda, que sí, estoy yo Pepe. bien, con Pepe, con Pepe Lorente. Sí. Que eso, que hasta ahí, por ejemplo, prácticamente no era conocido y es el protagonista total y absoluto, además es un personaje bastante complicado. Claro. Pero también tienes personajes, o sea, también tienes la película, por ejemplo, El bus de la vida, donde hay un actor, Dani Claro, Rovira, este lo voy a decir bien. obviamente la peli vino con Dani Rovira, ya como este va a ser Dani Susana, Rovira, y ya Susana Baitua también de aquí. O También. tienes La Ermita con Belén Rueda, estaba ahora está. Belén pensando. Rueda también vino con el Claro, proyecto, por eso sí. que tienes, que varías mucho, ¿sabes? Que Sí. actores muy, muy conocidos y actores muy Pero poco luego, por ejemplo, conocidos. pues, te ves Poquita Fe o ves Nos vemos en otra Sí. vida, creo que habrá alguna peli más por ahí, y son actores que no son, o sea, no ves caras súper conocidas, bueno, en Poquita Fe quizás los protagonistas sí, son caras más conocidas, pero el resto no. Y cuando llegas a un proyecto y te imponen a estas caras conocidas, vamos a dejarla ahí, a estas caras conocidas, o sea, ya te vienen impuestos desde el principio, no tú haces una propuesta y luego dicen, ya, es que no, no le conocemos de nada, no, hay que cambiar. Pues a veces te viene impuesto un actor o una actriz famoso, pero que no te gusta nada. Ya. Entonces a veces intentamos, es como, uy, bueno, porque al fin y al cabo también, si me llaman es porque igual compartimos un criterio y un gusto, entonces a veces como, ¿pero te gusta esta actriz o te gusta este actor? ¿No sería mejor este otro? Entonces, pues a veces lo consigues y a veces no. Hay veces que ya, o sea, ese famoso o esa famosa que que ya te hablan, ya tiene el guión, entonces ahí no tienes nada que hacer. Y hay otras veces en las que se habla simplemente y se debate. También puede pasar a veces que ellos proponen una cara conocida, nosotras conseguimos abrir casting y ver otro tipo de actores menos conocidos o igual sí conocidos pero no tanto, y a veces sí que han cambiado de idea, otras veces no. Entonces es complicado. Depende, ¿no? Depende. Cada director, cada directora, cada productora es un mundo, cada peli es un mundo. Entonces, pues... Sí, me he sacado otra frase de Lander del otro día que tuvo frases muy gloriosas. Actores con mucho ego y poca autoestima, dijo el actor Lander Otaola. ¿Te tienes que enfrentar también con esto? A ver, yo creo que Sí, muchas ¿verdad? veces en una sala de casting hacemos un poco de psicólogas también, ¿eh? Porque primero vienen bastante nerviosos y nerviosas, y lo entiendo, porque es un momento también para ellos pues vulnerable. Están súper expuestos, se sienten juzgados, entonces tienes que intentar tranquilizar y que trabajen a gusto, porque desde un ambiente relajado y a nosotros nos gusta mucho también usar el humor, pues echarte unas risas, se pueden sacar cosas más bonitas que de algo tenso. Egos, sí, y con egos también hemos tenido que lidiar. Eso ya es más... Bueno, el ego en el cine es algo como muy habitual, ¿no? No solamente Sí, sí. en el equipo artístico, ¿no? Sino también en el equipo técnico hay bastantes, ¿no? Que no sé Muchos. vosotras qué opináis, ¿no? De este ego que tenemos todas y todos en general. Cuéntanos un poco. Sí, que es un poco tu peor enemigo, ¿no? Es como... Nuestro peor enemigo, por supuesto. Pero vamos.
es lo peor que puede pasar. Y sobre todo todo porque cuando hay, equipos, sí, o sobre todo cuando uno no entiende cuál es su puesto o no acepta por alguna razón para qué le han llamado o para qué le han contratado, ¿no? Ahí es un poco cuando... Sí, es que los equipos de cine son muy grandes y entonces cada persona que está ahí está porque tiene que estar, ¿no? O sea, igual está cortando una carretera, pero es que si esa carretera no se corta, esa secuencia no se puede rodar. O sea, es tan importante quien corta la carretera, ¿verdad? Como quien está pintando la puerta que se va a abrir en ese momento o poniéndole el pomo que tiene que ser de un color diferente. O sea, todo el mundo es importante y cada persona que está donde tiene que estar y por algo. Y es súper importante hacer equipo, ¿no? Que eso, por eso nuestro ego a veces tiene que bajar, porque Sí. si no los equipos se derrumban, Pero sobre todo fíjate, cuando no sabes lo que tienes que hacer. hablando antes de lo de los nominados a los Goya y tal, hablando con Alan Baine, que ganó el Goya el año pasado a Mejor Dirección de Arte, ¿no? Por La Ciudad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve, pues comí un día con él y tal, y charlando, y él me decía, yo lo primero que hago y en lo que invierto tantísimo esfuerzo y energía es en elegir el equipo, que es algo que yo antes pecaba de ello, ¿no? Yo antes decía, no, si no hacen bien, bueno, ya haré, ¿no? O me decían, no, pues mira, ¿por qué no coges a no sé quién? Que va, ya tiene ganas. Yo, bien, si no, ya haremos. Y entonces ahora ya llega el momento que digo, no, yo quiero gente que tenga ganas de trabajar, de hacer eso para lo que se le está llamando. Vuelvo a repetir que le guste trabajar. Y eso, y elijo a la mejor, o la mejor profesional posible, dentro de lo que pueda pagar, ¿no? Porque a veces ocurre que cosas de la vida, bueno, y no solo en esto, en todo, cuando tienes a gente más experimentada o más más talento, voy a decir, casualmente igual tiene menos ego o es más humilde o no, se adapta perfectamente a lo que tiene que hacer y no tiene ningún aire de tener que demostrar nada porque es que ya con lo que hace ya lo demuestra, ¿no? Y sin embargo, ahora hay personas, algunas muy jóvenes también, y no te estoy mirando, porque estoy hablando de arte, del departamento de arte, es que justo he mirado para allá y digo, a ver si va a aparecer, no. Pero que hay gente joven que te viene al equipo, que les llamas y tal, y joder, hoy en día es como primero te hablan de sus derechos y luego te dicen que eso no lo van a hacer, que solo van a hacer esto y que vamos a ver que ha metido 5 minutos más de su hora. Y que encima que le subas el sueldo porque encima ha hecho una cosa más de... Entonces, eso también está pasando. O sea, a mí yo lo estoy viendo. O sea, ¿no? Un poco de, bueno, pues igual tienes que aprender todavía el oficio. Igual todavía tienes que estar haciendo lo que te toca hacer, ¿no? Estoy hablando justo de... la vida en el cine, y ahora sí se aprende en las escuelas, pero en los años 40, antes de que viniera la primera escuela de cine, la gente era un trabajo de oficio, por eso esto también lo hemos hablado de esto. O sea, el cine lo puedes aprender en la escuela o lo puedes aprender trabajando en las películas, y muchas veces aprendes más trabajando en las películas que en la escuela. Bueno, son dos partes diferentes y que se complementan entre sí también, sí. Pero es muy importante hacer muchas. Claro, y hay gente que quiere estar en el cine, no sabe haciendo qué, pero quiere estar y entonces... Sí, ¿no? Eso iba a decir yo, que también que es un trabajo, entre comillas, glamuroso, que luego en el barro es mentira todo, ¿no? Pero que trabajo en cine, conozco a no sé quién, hago no sé qué con no sé quién. Entonces, claro, o sea, yo creo que es muy propenso a generar egos, porque es un trabajo que se mueve entre gente importante, por entendernos, ¿no? O sea, entre gente conocida o gente... Entonces, yo creo que también va un poco por ahí, y también por el hecho de que si te haces notar, posiblemente te llamen para la próxima película o para la próxima producción. O sea, a mí me hace mucha gracia siempre pensar que este trabajo es muy diferente, porque no me imagino en una oficina hacer una fiesta de fin de informe, por ejemplo. y en el cine sí se hace, ¿no? Bueno, a nosotras no nos invitan nunca a las fiestas de fin de rodaje, tengo que decirlo.
muy pocas Las veces. de casting tampoco se las invita a rodaje, no os penséis, que No, van a y a los que estrenos no, a veces tampoco nos invitan. Yo os dejo a vosotras encargados. Pues, tú en la de Paul ya me estás avisando en la Ya fecha. está Por avisando, supuesto, te meto en el equipo de arte solo para que te enteres de eso. Y luego nunca nos dan camisetas tampoco de los rodajes. Ahora ya no se dan camisetas, ahora se dan botellas de agua, ya no se dan camisetas. nada, Las no nos dan camisetas nada. han dejado de existir, esas camisetas eran en los años 90, No, yo no, creo. nosotros hacemos. Claro, yo Nunca siempre estoy en el rodaje. Nosotros yo hacemos. siempre veo a gente con la camiseta de las películas y yo, pues yo nunca, no tengo ni una. Pues ya se llaman las botellas, ahora te dan botellas de agua, como ya no puedes andar con esto de la sostenibilidad, no puedes estar con botellines de agua, ahora te dan botellita con el título de la película, que también mola coleccionarlas, ¿eh? Ah, qué Ah, bien. O sea que tampoco os llega al que tiene- al que le dan, ¿no? La dirección de casting tampoco les llega, ¿eh? No. Pues nosotros el otro día en la reunión de arte, una de las primeras cosas que se habló fue de esa camiseta. Ah, yo ya sé cuál es el diseño, uno dijo. Y todavía Bueno, queda. quiero estar en el equipo de la peli de Paul para tener la camiseta. Voy avisando, Bueno, ¿eh? sí, yo también quiero camiseta, ya has dicho. Vale, Sofía. me mandáis un WhatsApp. Como ha pasado casi una hora, abrimos al público y nos preguntáis cosas, porque si no puedo yo seguir preguntando estas preguntas absurdas que me he traído. Y, vale, entonces, venga, animaros, venga, que merece la pena preguntarles, de verdad. Quiero preguntar a la directora de casting. Vaya. Yo tengo una experiencia en el año 64, no había nacido ninguna. Tuve una experiencia en un casting que nos hicieron, aparecieron en la Facultad de Políticas Económicas un grupo de casting y entonces iban a seleccionar un grupo para participar en una película. Presentamos todos los que nos enteramos del tema, porque pagaban, claro, todos los que enteramos del tema, pues entonces nos apuntamos. Nos citaron ahí en una sala de fiestas de Cuatro Caminos, estaba la Facultad de Económicas, entonces en la calle San Bernardo. Total, que nos citaron allí, nos pusieron allí en fila, en orden de tal, y fueron tú. Bueno, total, que no íbamos de galanes, fuimos al escenario unos 40 y tantos. Total, que de esos 40 y tantos, bueno, nos dijeron que pagaban, claro, por eso íbamos, claro. Total, de esos 40 y tantos se hicieron un grupo más pequeño que debían ser los guapos del grupo, porque eso les pagaban más. Total, que bueno, hicimos rodar una película con el dúo dinámico, que era el año 64. Bueno. Entonces, bueno, lo cierto es el tema es que nos pagaron 130 euros, claro, era un capital para nosotros. Pesetas, perdona, euros. Pesetas, 130 pesetas, que era capital. Entonces comíamos en el SEU por 12 pesetas, con lo cual entonces era un capital, claro. Entonces quería preguntar, entonces decíamos que íbamos de extras, no éramos figurantes. ¿Cómo contratáis a los figurantes? ¿Cómo les vendéis el tema? ¿Quién les paga? ¿Cómo se les paga? ¿Cómo vendéis un poco? ¿Cómo hacéis la selección y cómo vendéis un poco el tema? Los figurantes, los artistas, ya los actores ya es otra cuestión, pero digo, los pueden participar gente de la calle. Yo ahora mismo no hago figuración. Sí que hice... No, está bien. Sí, perdona. No, dale al botón. A ver, ahora, así. En estos momentos no hago figuración porque es un trabajo y no tengo tiempo tampoco con el resto de los proyectos. Sí que hice la figuración de Vitoria 3 de marzo y Errementari. Son las dos únicas pelis en las que he hecho la figuración y es un trabajo durísimo. En ambos casos, yo abrí un casting, un día o dos, no me acuerdo cuántos fueron, grabamos a todo el mundo que se presentó o hicimos foto, tampoco lo recuerdo bien, y luego, bueno, en concreto esas figuraciones las cuidamos muchísimo también porque Vitoria 3 de marzo teníamos que tener cuidado también con las épocas y luego yo también voy a un gusto mío personal de tipo de caras que me gustan, entonces. Y ahí yo seleccioné la figuración y les llamaba por teléfono para decirles, oye, puedes rodar este día. Y ya les pagaba la productora, que si no recuerdo mal, no sé si llegaba a 50 euros en ese momento, no sé si llegan 49 o 50 euros. Ahora no sé si están 50 y... ¿En ECO? ¿Cuánto te pagaron?
Está un poquito más de 50, sí. 50 o 60. Lo que recibe, está lo por que ahí. recibe la persona que va en ese momento de... Claro, es por una jornada y a mí personalmente me parece que está fatal pagado, porque estás todo un día ahí pasando frío en muchas ocasiones. Y con un bocadillo. Con un bocadillo. Bueno, bocadillo o te tienes que llevar tú el tupper, que te dan ahí, no dietas, El pero... tupper yo no lo he visto todavía. Pero... Entonces, sí que hay empresas que se dedican a figuración, entonces son ellos los que se encargan de la selección y de pagarles. No es lo mismo participar como un romano o un indio bravo que participar de un señor de una empresa de... Claro, pero una cosa es alguien que aparece, pero si alguien ya habla, no sé si alguien habla, ya tienen que pagarle más. Hay muchas veces que igual, si veis en las películas o en las series... Figuración especial. Sí, ahora se llama pequeña parte, Ahora, pequeña parte. pero muchas veces cuando veáis una película, una serie, y veis a gente que va pasando, que pasan por el plano y van hablando, en realidad van... No pueden hablar, porque si hablan les tienen que pagar más, claro. A mí me han dicho, no pongas micrófono a estos porque si no hay que pagarles más. Claro. Claro. Entonces, bueno, sí, deberían subir un poquito esas tarifas, sí. Disculpe, la película en la que participó es Búsqueme esa chica, Los novios de Marisol. Es la película de 1964 de Marisol con el dúo dinámico, con José Bódalo y Isabel Garcés. ¿Se acuerda? No me acuerdo del título, pero además lo malo del tema es que me fui a ver la película y me salí, no podía. Le cortaron, de verdad. Anda. Ahí terminó mi carrera. Eso es una crueldad. Después de cobrar poco, estar 20 horas encima que no te saquen en plano. Eso es una crueldad tremenda. ¿A que sí? Después de estar todo el día ahí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo en La Pequeña Suiza también tuve que cortar a mis padres, que justo el día que vinieron a figuración, o sea, el día que vinieron, que hicieron de figuración, pues es que cuando estaba, y además fue decisión mía en montaje, que es que no estaba bien, no estaba bien. Y justo era el único plano en el que salían mis padres, no me lo han perdonado todavía. Normal. O sea que... ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, hola. Bueno, yo después de escucharos a todas vosotras y el primer día, me he dado cuenta de que vuestra profesión o vuestra actividad en concreto es una actividad compleja. Es una actividad, habéis dicho, además he escuchado, piramidal. Es como una empresa piramidal con diferentes departamentos y que cada una hace vuestra función, pero hay muchos elementos, mucha gente que trabaja, el director, el guionista, tú eres guionista, me parece, ¿no? Sí. Bueno, y luego la de casting y tal, la de directora artística, de sonido. Y yo veo que efectivamente hay que coordinar una serie de personas enormes. Y yo en concreto, después de oíros a todos, que ya he escuchado bien a la arquitecta, yo quiero preguntar a la de sonido. Exactamente tú qué has estudiado y qué es lo que haces exactamente en las películas, porque para mí el sonido es importantísimo en las películas. Bueno, yo estudié concretamente comunicación audiovisual en la Universidad Pública del País Vasco y después mi idea era especializarme en una escuela de cine, pero resulta que la empresa donde empecé las prácticas, que es Sonora, pues bueno, necesitaban gente y entonces me quedé ahí. Mi escuela de cine fue la empresa, básicamente. Entonces, bueno, pues lo que hacemos en el rodaje, bueno, pues como en todos los departamentos hay 3 fases, ¿no? Que es la preproducción, el rodaje y la postproducción. Entonces, en sonido, en la preproducción, nos encargamos pues, de analizar un poco cuáles son las características a las que nos vamos a enfrentar. Después, en rodaje, que se busca también qué sonidos van a ser interesantes recoger. Pues yo qué sé, si hay un coche de época, pues hay que asegurarse de que ese sonido se recoja bien, etc. Entonces, bueno, en la preproducción nos encargamos de dejar todo bien atado para luego en rodaje ir lo más a tiro fijo posible, ¿no? Y luego en rodaje nos encargamos de grabar todo el sonido y sobre todo con más ímpetu de que salga bien los diálogos, porque si un diálogo sale mal en el rodaje, luego hay que doblarlo y es un poco complicado volver a encontrar ese punto donde estaba el actor o que encaje en boca perfectamente. Entonces, es muy importante que los diálogos queden bien cubiertos. Luego, en la postproducción,
montamos todo lo que es toda la banda de sonido. Incluimos lo que nos viene de rodaje y luego que suele generar mucha curiosidad, se recrean prácticamente todos los sonidos de la película. Pues si alguien usa vajilla, las pisadas, las ropas, todo eso lo recreamos prácticamente todo en el estudio. Añadimos también los ambientes, que también posiblemente nos hayan llegado de rodaje, los ambientes propios del lugar. Y entonces con todos esos ingredientes montamos un cóctel para contar mediante el sonido, pues igual que Izas comentaba antes, ¿no? Que el decorado también puede acompañar a contar lo que quiere el director o la directora en una secuencia, pues con el sonido lo mismo, cómo suena un ambiente, si suena más cargado, si suena menos, en un momento dado que un ambiente no suene. Pues hay un montón de decisiones artísticas que parece el sonido que es una cosa súper técnica y de hecho tiene su parte también, ¿no? Pero lo interesante es saber jugar con todos los ingredientes que tenemos para después encontrar un punto interesante, ¿no? En lo que vamos a... La música es otra embajada, sí, sí, sí. Ahí pues la persona que compone la música tiene un proceso de creación que suele ir en paralelo a veces al rodaje, otras veces un poquito más tarde. Eso depende un poco. Y entonces nos llega el material de la persona que ha hecho la música y hacemos ahí un empaste porque también es una decisión que la música suene más alta o más baja. O sea, no lo pones ahí a la balala y a ver qué suena, ¿no? O sea, hay un montón de variables que hay que controlar, hay que ponerla cada una en su sitio y ese es un poquito nuestro trabajo. Somos los que van con el palo ahí, pero también hacemos más cosas. ¿Y quién toma las decisiones de estas del final? Pues la persona que está en postproducción hace su trabajo. Bueno, obviamente hay una reunión previa, ¿no? Donde pues marcas un poquito por dónde quieres plantear la peli, pues una cosa más intimista o algo más recargado, pues en función de cómo se quiera contar esa película, pues tú tomas un poco esas ideas, lo montas y después obviamente hay un proceso de feedback y de revisión en la que se perfeccionan todas las cosas, vamos. Hola, buenas tardes. Pues gracias por compartir vosotras aquí con todos nosotros lo que hacéis vosotras y vuestros mundos también del cine. Y yo, por ejemplo, Chávez, contigo, pues mira, justo sabiendo que además ibas a venir aquí, he dicho, ostras, pues recordaba que estaba en esa famosa base de datos, como dices, de gente que se apunta y demás y así. Entonces, a veces también quería saber un poco cómo funciona esto de las bases de datos, sobre todo porque es verdad que igual el tema del papel de los representantes, pues como que ellos también hacen al final sus barridos con sus propias carteras y os mandan propuestas, pero claro, luego vosotras también decís, con todo lo que tenemos, igual yo he visto un papel que a mí, pues he visto este personaje para esta persona justo, entonces es como más trabajo que tenéis vosotras aparte con vuestra base de datos de gente que, por ejemplo, no tiene representante, pero que vosotras también tenéis, ¿no? Y a lo mejor luego cuando esa persona, por lo que sea, le dan un premio, como que os sentís más orgullosas porque a lo mejor sois vosotras las que habéis elegido a esa actriz o a ese actor, como que sois parte de que eso haya pasado, ¿no? Bueno, a mí la base de datos no me ha dado más trabajo, sino me ha facilitado la vida. Ha sido un cambio brutal desde que la tenemos, porque nos ahorra muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, estoy buscando actriz 30, o sea, por guión igual tiene 35 años y dices, vale, voy a buscar actriz 30, 43 años, que viva en Vitoria, que hable euskera o cualquier baremo que necesites. Y entonces ahí me aparecéis todas, entonces me veo ese material. Antes teníamos que jugar con los correos electrónicos, los actores nos mandan muchos correos y esos correos son con enlaces a YouTube o lo que sea y son súper difíciles de manejar y sobre todo de tener a los actores ahí controlados y que los puedas, sobre todo a la vista. Yo así tengo una foto tuya de primeras, es como, vale, y ya, con una foto ya voy viendo, pues, ¿hay algo físico que me pueda encajar? Sí, le doy al play. No, pasamos. Entonces, a mí me ha facilitado la vida
y creo que también es un poco democratizar el trabajo de casting, no solamente dar oportunidad a los actores que tienen representantes, no, hay, en la base de datos me da igual, o sea, no figura ni siquiera el representante, ya luego me meto en los datos y ya veo si tiene representante o no, pero... Y luego, si dan un premio, hombre, ya que alguien, un director o un productor se anime a contratar a un actor o una actriz que no se ha conocido, es una alegría para nosotras. Claro, en cada producción llevas un, por decirlo de alguna manera, un luto de tener que decir que no te han cogido. Es feo, pero... Creo incluso que, no sé si esto era de verdad, desde ABDICE, ¿no? Desde la Asociación de Directoras de Casting de España, se estaba intentando también pelear un poquito por vuestro reconocimiento, incluso los Goya, ¿no? O sea, porque esto creo que ya se hace también, por ejemplo, en los Oscar, donde hay un papel también fundamental, se os reconoce vuestra labor, pero en los Goya como que falta todavía un poquito también este reconocimiento a vuestra labor, ¿no? A ver, sí. Si no nos invitan a una fiesta a fin de rodaje, nos van a dar un Goya. Digo yo que no. Pero sí, son conversaciones que hemos tenido con la academia porque sí que somos el único equipo artístico, creativo, que forma parte de una película que no tenemos reconocimiento. Hay gente que se piensa que, vale, es que hacer un casting es, venga, tal. No, hay muchísimo trabajo detrás de un casting. Vemos a muchísimas... Es que si los actores de verdad supierais la cantidad de veces que yo que sé, que estamos viendo vuestro material, que os presentamos, que tienes que pelearte muchísimas veces, vamos a hacer una prueba a este actor o a esta actriz. No es tan fácil como igual a priori parece. Hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, para nosotros, el hecho de que pueda haber un Goya estaría guay, no por una cuestión de egos, que los hay también, nos vamos a engañar, sino por, jolín, somos una parte también indispensable de la industria y sí que estamos muy... Es que ni siquiera, yo creo que en la academia saben cómo es el trabajo de dirección de casting. Yo les invitaría a todos a estar una semana conmigo trabajando para que vean todo lo que conlleva. Y no sé qué te iba a decir, que se me ha ido. Ah, sí, en los Oscar, en 2026, creo que es que van a empezar a dar el Oscar al reparto, todo en conjunto. En Italia, no estoy muy segura si en los han BAFTA empezado ya. creo que empiezan también. Los BAFTA ya los están Ya dando. están dando, si no me equivoco, y los Donatello hablaban, pero Sí, no estoy ellos segura. en Italia no sé si o sea, sí que los van a hacer, pero no sé si empezaban ya o por ahí. Entonces, pues bueno, sí que sí, que maquillaje es importantísimo, el que hablábamos, pero Sí. tienes a que maquillar a alguien, ¿no? Y a nosotros nos decían un poco, no, es que un Goya al casting, si al fin y al cabo eso es el director el que elige a los actores. Y yo, bueno, como creo que todo en una película lo elige el director en base a unas propuestas que tú hagas. Yo tengo un guión, yo te propongo este tipo de actores, este tipo de personas, y tú eliges, pero creo que eso, ¿no? Que la camisa de los actores o el pelo que van a llevar también es decisión del director. Hola, buenas tardes. Aquí. Yo quería preguntar también a la directora de casting. Me ha parecido escuchar al principio en la presentación que tú estudiaste interpretación, ¿no? Entonces, que te quería preguntar cómo es esa evolución, cómo se pasa de querer interpretar a esos personajes a elegir a quién tiene que elegir esos personajes. Y también quería preguntar a tus dos compañeras de mesa si alguna vez también habéis estado tentadas de actuar, de salir como protagonistas o secundarias, porque cuando hablamos de cine parece que se centra todo en los actores, ¿no? A ver si habéis tenido esa tentación alguna vez. Yo creo que para mí, yo doy gracias de haber pasado por escuelas de teatro, haberme formado como actriz, aunque yo en un momento me di cuenta de que esa no era, no era para mí, no era feliz haciendo eso tampoco. Pero sí que verlo desde ese lado, verlo desde dentro, creo que me ha ayudado mucho a la hora de dirigir. De hecho, yo creo que todos los directores y directoras deberían apuntarse a clases de teatro, porque a veces igual sean unas directrices confusas para los actores o que no pueden ayudar, pero
si tú ya has estado en las carnes del actor y sabes lo que es, sabes a lo que te expones, ayuda a saber luego hablar, a saber comunicarte con ellos. Tú puedes decir, no, en esta secuencia tienes que estar súper enfadado, por ejemplo, pero igual, si tú vas, yo ya no me creo que estás enfadado y estoy viendo qué estás haciendo, que estás enfadado, pero si yo te digo las cosas de otra forma para conseguir que te enfades y que yo me creas enfado de verdad, a mí me gusta mucho más hacerlo así, más que... ¿te he contestado? Ah, vale. Vale, sí. La tentación de delante de la cámara, vamos, ni asomarse. De hecho, la gente de sonido, bueno, hay de todo, pero tenemos un poco fama de pasar un poco desapercibidos por los sitios a los que vamos. A ver, yo diría... Tú hiciste, en el Elementary salías, es verdad. Pero, claro, o sea, diría, por una parte, en todos los rodajes, sobre todo con Paul, que hay noche, frío, lluvia, barro, sangre, en fin. O sea, siempre pienso, ¡guau! O sea, pobres los actores, ¿no? Tanto frío que tienen que estar pasando tantas horas, que se meten en el agua helada, o sea, todo eso me parece... Pero también creo en la adrenalina, creo que al final cuando estás ahí también, ¿no? Todo eso tiene que salir. En el Elementary hice un cameíto. Paul también iba a hacerlo y al final no le dio tiempo, porque creo que en esta ocasión lo va a hacer. Ah, mira. Sí. No, si le no da llore, tiempo. ya sabes. Si le da tiempo. Pero yo salí en el infierno como un alma, ¿no? Que va hacia el infierno y me gustó, pero creo que tenía como ese complejo de a ver si va a parecer que yo quiero ser actriz, o sea, cuando no, o sea, iba como con ese y en un momento Paul me dijo, Izas, si te hago un primer plano y chillas, y dije, no. O sea, no, o sea, sentí que, a ver, todo el mundo, esto que sabe a qué trabajo yo estoy haciendo aquí, ahora voy a hacer esto, es que no me van a tomar en serio después, ¿no? O sea, fue un poco así. Sin embargo, también diré que es algo que me atrae muchísimo. Nunca he probado, nunca he hecho teatro ni nada, pero a veces sí pienso que cuando estamos en esa atmósfera en la que todo acompaña, ¿no? Todo el mundo se ha leído el guión, todo el mundo sabe, de los que estamos ahí en el equipo técnico, han colocado las luces para que sea hemos colocado todos los objetos y ese espacio para que esa persona sienta que es ese personaje, ¿no? El actor, la actriz, le han maquillado de esa manera, le han vestido como... Se ha preparado esto y todo le acompaña, ¿no? Para mí es como una constelación familiar, ¿no? Que de repente todo te va a llevar a que realmente sientas que eres. A veces digo, qué divertido jugar a eso, ¿no? O sea, muchas veces pienso que ya jugaría, ¿no? Ya probaría por ese lado creativo, ¿no? También de crear, jugar, ¿no? Vamos, porque al final es un juego de adultos serio, pero a veces lo veo como, ¿no? Como qué suerte tenemos, como si fuésemos niños cuando teníamos 8 años y decíamos, vamos a crear un teatro, venga, tú haces, ¿no? Y muchas veces es eso, pero ya pues con dinero de por medio, con una seriedad y con unos compromisos y, en fin, pero sí, quizás en otra vida. Hola, otra pregunta para Xavi. ¿Crees que de verdad está cambiando en todos estos años en tu trayectoria el paradigma con respecto a que haya más diversidad, actrices menos normativas, personas racializadas en la industria? ¿Crees que ha cambiado eso o que está cambiando? Yo creo que... Hola Silvia, guapa. Yo creo que empieza a cambiar. Hay cosas más sencillas en cuanto... Para mí lo más complicado es que haya diversidad étnica. Es algo lo que peleamos casi en cada proyecto y nos cuesta mucho, mucho, mucho. O sea, yo veo los repartos, es que tenemos un reparto blanquísimo y la vida no es así, la sociedad ya no es así. Tú sales a la calle y te encuentras gente de todo tipo, de todos los colores.
Entonces, si tú también estás haciendo una película realista, o sea, no estás haciendo época, que es más complicado, pero estás haciendo una película actual, yo prefiero que eso se traslade a la pantalla. Que tú puedes, ¿por qué no vas a ir al médico y la persona que te atiende es asiática? ¿Y ¿Por te qué tienes no? que pelear para conseguirlo? ¿O es una cosa? Eso lo tenemos que pelear mucho y muy pocas veces lo conseguimos, porque hay una cosa que escuchamos que es como, que igual te dicen, es que tengo que justificar que este personaje es negro o es como, ¿por qué? O sea, tú no vas por la calle y ves gente de cualquier parte. Entonces, eso es lo más complicado. Ojalá llegue un momento, pues como en Francia. En Francia actores negros hacen de polis. Bueno, en Francia, en Inglaterra, así, pero digo lo más cercano. Pues eso, ojalá se traslade aquí y pronto. Bueno, el martes comentaron como que lo importante de una película es la actuación, ¿no? Que dijeron concretamente, nadie se acuerda de cuál fue la mejor fotografía que vio el año pasado. Entonces, no sé si, por ejemplo, en el sonido es más claro que contribuye, ¿no?, a la actuación de los actores, el casting, obviamente. Pero ¿creéis que todo el trabajo está un poco como supeditado a contribuir a mejorar la actuación? O, obviamente todos los trabajos contribuyen a contar la historia, pero ¿creéis que está todo supeditado a las actuaciones? ¿Es lo más importante? ¿O os da rabia? ¿Creéis que debería reconocerse más la contribución que hace, o sea, cuando se reconoce el trabajo de una actriz o un actor, que le has puesto el micrófono aquí, no aquí, para no molestarle, o el decorado que ha contribuido a que se meta en el personaje? Creo que la respuesta más obvia es que es un plato de muchos ingredientes, ¿no? Y en el que si falta uno u otro, pues se cojea el plato. Y yo creo, ya pensando un poco más en los actores, que como técnicos y técnicas sí que creo que tenemos que hacer lo máximo posible para que estén en un entorno lo más cómodo posible para hacer su trabajo, porque son las personas que más expuestas están en el rodaje y en el set. Pues a la hora de poner un micrófono, pues ser delicada, ¿no? Y no andar tocando un cuerpo ajeno de cualquier manera. Pues lo mismo, si la tengo que colocar en un sitio o en otro a la persona, pues hacerlo pues con cierto mimo, ¿no? Porque al final son las personas que más expuestas están y que no tienen una chamarra puesta. Yo es que cada vez que veo eso me pongo... pero bueno, respecto al principio de la pregunta, o sea, creo que lo bonito del cine y lo bonito de una película es precisamente que todos los ingredientes, cada uno hace que la película vaya cogiendo sabor por zonas diferentes, y eso es súper interesante. Sí, yo por mi parte también, las interpretaciones son súper importantes, pero es que como algo falle, me da igual en este caso de la interpretación, pero si lleva un vestuario que no es el correcto, pues ya no te vas a creer tanto, o si de repente el decorado también tiene algo que te está chirriando, ya no te vas a creer tanto la película, ¿no? O el sonido, si de repente se oye como mal, como sordo, ya te vas a fijar en el fallo, ¿sabes? En eso que no está correcto, en eso que ya te... Ah, pero eso no es de esa época. Ah, pero ese personaje no llevaría eso en la mano. Ah, pero es que jamás se pondría ese sombrero. O sea, no sé, ¿no? Como haya algo que ya no va en concordancia, es que te vas a olvidar de la interpretación, porque es que te vas a quedar con eso. Tiene como que todo acompañar, ¿no? No tiene que llamar la atención, a no ser, depende de qué película. A veces en algunas películas tiene que llamar la atención muchísimo el sonido o la decoración, ¿no? Pero tiene que ir todo en concordancia y si algo falla es que te vas a quedar con eso. Sí, normalmente también se suele decir que el trabajo mejor hecho es el que no se nota. Cuando algo te llama la atención es, bueno, o bien porque hay una intención detrás o porque hay algún error, generalmente. Pero sí que es verdad que
los actores generalmente son los últimos que llegan y los primeros que se van. Y los demás es un poco al revés. Pero rabia no, o sea, todo lo contrario. O sea, yo creo que se les cuida muchísimo y entiendo por qué. Y cuantas más pelis vas haciendo, entiendes que tienes que tener en cuenta a todos. Y a mí, por ejemplo, en esta peli que vamos a hacer un decorado así importante, me decían, no, porque haremos protocolo playa, que se llama, ¿no? Ahí nadie podrá entrar. Tranquila, hazlo como tú quieras. Y yo pienso, sí, ya. Que no van a entrar los eléctricos a poner algo ahí, que no van a entrar los de drama a hacer algo. Digo, mira, voy a dejar un pasillo aquí, porque seguro que alguien me va a pedir pasar y no es real que, ¿no? Que te digan, no, tú tranquila, no. Al final tienes que estar como pensando, o si luego va a venir sonido, va a pisar el actor o la actriz esto y va a hacer... y entonces ya me van a llamar la atención. O sea, es como que tienes que entender que todo el mundo tiene que estar cómodo, poder hacer su trabajo. Ninguno va independiente al final. Bueno, los equipos, o sea, las películas las hacen personas y esas personas forman equipo y todos los elementos son súper necesarios y importantes en una película. Yo os digo, hasta la persona que está cortando la carretera, ¿eh? Todo. O sea, aupa por producción y... porque sí, entonces es súper importante eso. Que... ¿alguna pregunta más o cómo lo veis? ¿Cortamos ya o les hago una pregunta o vamos bien de tiempo? No sé. ¿Sí? Hay más preguntas, ya no podemos cortar. O sea... Aupa, yo a Izaskun le quería preguntar, no sé si Dirección del Arte también se encarga de todo lo que son localizaciones, todo ese aspecto también es vuestro. Pues mira, hasta ahora, depende en qué película hemos participado más o menos, suele haber una persona que está más vinculada como a esta entre producción, dirección, que es el localizador o localizadora, un poco siguiendo los criterios del director o directora, pues va buscando los sitios, pero esa figura va variando, depende del proyecto. Por ejemplo, ahora en este proyecto de Paul, Paul es el que va a buscar los sitios. Pasa que como ya no tiene tanto tiempo, hay una persona que es como la encargada de ir a Paul le dice, pues vete a ver esto. Y mira, cuando antes he comentado lo de Alain Baine, que ganó el año pasado mejor dirección de arte, él, entre otras cosas, me decía también esto, ¿no? La importancia del equipo, que decíamos, que el equipo, que cada uno del equipo en lo suyo sea mejor que tú, ¿no? Pero luego también la importancia de estar en el momento de las localizaciones, del scouting, que se llama, o sea, de buscar esos espacios, estar también el director o directora de arte. Porque si tú ya has hecho tu investigación previa, porque cada película te va a llevar a un mundo que tú probablemente desconoces y tienes que investigar, ¿no? En 20.000 especies de abejas tienes que aprender lo que es la escultura de bronce, la cera perdida. En un Irati tienes que aprender cómo sería aquello en el siglo VIII. Quiero decir, entonces tú tienes que investigar todo eso y a la hora de ir a localizar, tú tienes más información que el resto en ese sentido. Entonces, vas a saber qué espacios te van a facilitar el trabajo que tienes que hacer después, que te pueden aportar, que ya de por sí tienen una base buena para contar esta historia, ¿no? Entonces, yo ahora he ido a las localizaciones junto con Paul y junto con el director, que es Paul en este caso, y junto con la localizadora, y hemos hecho todo el scouting los tres. Y ha sido súper importante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una base tan buena, o sea, los espacios ya te hablan tanto, que ahora, pues, y además yo ya tengo mi trabajo mucho más concreto. Ya sé desde el principio a que hay que tapar esto porque es un anacronismo, porque en esta época no sería esto de piedra, sería de madera. Entonces yo ya, eso lo tengo ya hace meses, lo tengo ya en mis informes, ¿no? Y el trabajo va a ser mucho más rico en ese sentido, o sea, de base. Entonces creo muy importante eso, que la dirección de arte tiene que estar en el scouting, en la localización. Bueno, pues muchas gracias por aguantarnos durante esta hora y media que hemos estado aquí y nada, que ha sido un placer y creo que con esto se acaban las jornadas por este año y nada, pues de nuevo dar las gracias a la Vascongada por habernos traído esta tarde. Muchas gracias. Eskerrik asko.